Bienvenidos nuevamente a esta quinta sesión de nuestro curso Jesús de Nazaret, su vida a partir de los 4 evangelios. Iniciamos nuestra sesión con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Iniciemos entonces esta quinta sesión que hemos querido titular Tentaciones Mesiánicas de Jesús. ¿Por qué mesiánica? Porque ya el mismo nombre nos indica en qué campo va a ser la tentación que se le va a presentar a Jesús de Nazaret, en su calidad de Mesías, Hijo de Dios con H minúscula, no segunda persona de la Santísima Trinidad, sino este Mesías muy querido, muy protegido por Dios. Por eso se le llamaba Hijo de Dios. Entonces el demonio va a tentar a Jesús en su calidad de Mesías. Y hemos dividido esta sesión en 3 apartados. Primero, una breve explicación de Jesús que va al desierto. Luego vamos a ver las tentaciones según el relato que nos presenta Marcos. Y finalmente pasaremos al relato que todos conocemos, que es las tentaciones en la tradición de San Lucas y de San Mateo. Empecemos bien ciertos, bien conscientes de que Jesús lo primero que hace es estar al impulso del Espíritu Santo. El Padre lo había llenado de su Espíritu en el Jordán y con su Espíritu habían venido todos los dones que Jesús necesitaría para realizar su doble misión de Mesías y de profeta a la manera del siervo de Yahvé. Y así como Moisés pasó 40 días en la soledad de la montaña cuando recibió la ley de manos de Dios, ahora Jesús va a pasar 40 días en el desierto en un encuentro con su Dios. Me gustaría que leyéramos el texto de Moisés, por favor, en el capítulo 24 del Éxodo, en el versículo 18. Éxodo 24, 18. Voy a leer desde el 17. Éxodo 24, 17. La gloria de Yahvé aparecía a los israelitas como un fuego devorador sobre la cumbre del monte cuando Moisés subió. Moisés penetró en la nube, signo de la presencia de Dios, y permaneció ahí 40 días y 40 noches. Ahora los evangelistas nos van a presentar a Jesús 40 días y 40 noches en el desierto. Moisés, este encuentro que tuvo con Dios en el monte fue en el desierto, en el Sinaí. Ahora Jesús va a ser como un nuevo Moisés que va a estar 40 días en un contacto directo con Dios, con una acción muy profunda del Espíritu Santo sobre él para discernir qué es lo que Dios quiere para él. Sabe que tiene que empezar su carrera mesiánica, pero ¿cómo realizarla? ¿Cómo llevarla a cabo? Y eso Jesús quiere descubrirlo a la luz de Dios. Por eso se retira hacia el desierto. Los evangelios sinópticos nos presentan a Jesús que, conducido por el Espíritu Santo, va al desierto. Como que nosotros tenemos la idea de Jesús fue al desierto para ser tentado por el demonio, porque tenemos muy fresca la narración del Evangelio de San Mateo, pero me gustaría leerlo. Primero en el Evangelio de Lucas, por favor. Este versículo tan pequeño. Lucas capítulo 4, versículo 1, para ver por qué Jesús fue al desierto. Realmente el que condujo a Jesús al desierto, que explicaremos un poco más adelante, fue el Espíritu Santo. Por eso San Lucas escribe en el capítulo 4, versículo 1.
Jesús, lleno de Espíritu Santo, se volvió del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto. El sujeto de la acción es el Espíritu Santo que lleva a Jesús. Y ahí estuvo durante 40 días y estando ahí fue tentado por el diablo. Estando ahí, estando en este encuentro con su Padre para discernir a la luz del Espíritu Santo cómo realizar su misión de Mesías y de profeta. Jesús fue conducido por el Espíritu Santo. Tomemos ahora el relato de Marcos, en el capítulo 1, versículo 12, para que veamos otra vez cómo el protagonista, el que lleva a Jesús al desierto, a ese encuentro con su Padre, es el Espíritu Santo. Marcos 1, 12 nos dice: a continuación, el Espíritu lo empujó al desierto y permaneció ahí 40 días siendo tentado por Satanás. Es decir, el Espíritu Santo lleva a Jesús. Ahora, ¿por qué al desierto? Nosotros como que leemos generalmente este relato literalmente. Pensamos que Jesús estuvo de verdad 40 días y 40 noches y en el desierto nadie sobrevive 40 días y 40 noches. Y entonces hay la tentación nuestra de quererlo justificar diciendo, bueno, pero Jesús era Dios. ¿Sí? Jesús era el Hijo eterno de Dios, pero tomó naturaleza humana. Y en esa naturaleza humana, nadie puede sobrevivir 40 días y 40 noches en el desierto. Entonces, así como el 40 es un simbolismo de un tiempo de encuentro con Dios, el desierto en la Biblia también tiene un significado muy profundo detrás. Recordemos cómo cuando Dios liberó a Israel de Egipto, lo llevó por el desierto. El desierto fue el lugar del nacimiento del pueblo de Israel como pueblo de Dios. De ser un pueblo esclavo, ahora pasa a ser un pueblo liberado por Dios. De ser un pueblo que vivía entre paganos que daban culto a muchos dioses, ahora Israel va a estar solo en el desierto, va a tener una alianza con su Dios sin que haya más dioses alrededor. Y Dios les ofrece hacer una alianza para que ellos nazcan como pueblo elegido de Dios. Les dice esta palabra tan hermosa: entre todos los pueblos de la tierra te he elegido a ti. Por dos razones. Primero, por el amor que te tengo, no por méritos tuyos, Israel, sino por el amor que te tengo y porque cumplo siempre mis promesas. Soy fiel a la palabra que di. Y entonces yo hice una promesa a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo soy fiel a esa promesa. Quiero hacer una alianza contigo, Israel. Bueno, para muchos de los profetas, esta época de vida en el desierto, que a nosotros nos parecieran esos 40 años terribles en el desierto, los profetas muchas veces los cantan como la época de oro de Israel, la época de amor entre Dios y su pueblo, la época en la que Israel era fiel a Dios, vivía del amor a Dios, Dios estaba con su pueblo y no había más dioses que los distrajeran. Vamos a leer dos textos. En el profeta Jeremías, en el capítulo 2, voy a leer del versículo 1 al 3. Jeremías 2, 1 al 3. Dice así: entonces me dirigió Yahvé la palabra en estos términos: ve y grita a los oídos de Jerusalén. Esto dice Yahvé: de ti le está hablando Dios a su pueblo como si fuera su esposa. De ti recuerdo tu cariño juvenil, el amor de tu noviazgo, cuando tú me seguías por el desierto, por tierra no sembrada. Consagrado a Yahvé estaba Israel, vivía separado para Dios. Eran las primicias de su cosecha. Quien comía esa cosecha se convertía en reo y el castigo venía sobre él. Palabra de Yahvé. En una época de infidelidad, el profeta Jeremías le dice a Jerusalén, Jerusalén, pero Dios se acuerda de ti, de esa época de desierto en la que era suya. Y después en el profeta Oseas también, profeta Oseas, en el capítulo 2, nuevamente nos encontramos en una época de infidelidad del pueblo. Dios ama a su pueblo como un esposo ama a su esposa.
Si fueron esposos fue en virtud de una alianza, y esa alianza exigía amor y fidelidad. Pero la esposa, Israel, fue infiel a esa alianza, yéndose tras otros dioses. Y entonces el profeta Oseas recuerda a Israel, esa época de oro que vivieron en el desierto. Y aunque Israel haya sido infiel, Dios la va a volver a buscar. Vamos a leer capítulo 2, versículo 16. Le dice Dios a su esposa infiel: por eso voy a seducirla, voy a llevarla al desierto y ahí le hablaré al corazón. Ahí le daré sus viñas, convertiré el valle de Acor en puerta de esperanza, y ella responderá ahí como en los días de su juventud, como cuando subió del país de Egipto. Aquel día ella me llamará marido mío y no me llamará más amo mío. ¿Ven? Entonces el desierto en la Biblia para los profetas muchas veces es cantada como la edad de oro de las relaciones de Israel con su Dios. También es el lugar donde se revela la gloria de Dios. Vamos a leer el profeta Isaías en el capítulo 40, versículos 3 al 5. Dice el profeta, Isaías 43. Una voz clama: abrid en el desierto un camino a Yahvé, trazad en la estepa una calzada recta a nuestro Dios. Que todo valle sea elevado y todo monte sea rebajado. Que lo escabroso se vuelva llano y las breñas planicie. Se revelará la gloria de Yahvé. La gloria de Yahvé es la presencia de Dios. Y toda criatura a una le verá. O sea que el desierto es el lugar de la presencia de Dios, donde se revela la presencia de Dios. Ahí se le reveló al hombre Dios en el desierto, un hombre incapaz de triunfar de la prueba a la que se somete por sí mismo. Y vamos a leer de una vez el capítulo 8 del libro del Deuteronomio, que Jesús va a utilizar para responder a Satanás cuando leamos la tradición de Lucas y de Mateo. Es el lugar donde Dios le revela al corazón del hombre que el hombre es incapaz de pasar la prueba por sí mismo. Dice así el capítulo 8 del libro del Deuteronomio: poner en práctica todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que viváis, os multipliquéis y lleguéis a tomar posesión de la tierra que Yahvé prometió a vuestros padres bajo juramento. Acuérdate de todo el camino que Yahvé tu Dios te ha hecho recorrer durante estos 40 años en el desierto, para humillarte, para probarte y para conocer las intenciones que llevabas, si ibas a guardar sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero después te alimentó con el maná que ni tú conocías ni habían conocido tus padres. Quería así hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca del Señor. No se ajó el vestido que llevabas, ni se hincharon tus pies a lo largo de esos 40 años. Habla de la protección de Dios en el desierto. Así te darás cuenta en tu interior de que Yahvé tu Dios te corrige igual que un hombre corrige a su hijo. Y guardarás los mandamientos de Yahvé tu Dios, siguiendo sus caminos y respetándole. Y después pasa a un relato muy importante, porque el libro del Deuteronomio narra cuando Israel ha recorrido ya los 40 años y está por entrar en la tierra prometida. Y Moisés está dando al pueblo como unas últimas recomendaciones. Y les dice, recuerden que ahora que entren en esta tierra que emana leche y miel, les van a salir al encuentro muchas tentaciones. Pero ¿cuál es la manera? ¿Qué es lo que genera certeza de que no pueden ustedes caer en la tentación sin ayuda de Dios? Dios va a estar con ustedes, tengan esa certeza, dice Dios. Ahora, Yahvé tu Dios va a introducirte en una tierra buena. Tierra, imaginen para gente que viene del desierto. Tierra de torrentes, de fuentes y ontanares, que emanan en los valles y las montañas. Tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y granadas. Tierra de olivares, de aceite y de miel. Tierra donde no comerás el pan tasado y donde no carecerás de nada. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyas montañas extraerás el bronce. Comerás hasta hartarte y bendecirás a Yahvé tu Dios en esa tierra buena que ha decidido darte. Es decir, vas a entrar en una época de abundancia, Israel. Cuidado, versículo 11. Guárdate de olvidar a Yahvé tu Dios.
No descuides sus mandamientos, normas y preceptos que yo te prescribo hoy. No sea que cuando comas y quedes harto, cuando construyas hermosas casas y vivas en ellas, cuando se multipliquen tus vacadas y tus ovejas, cuando tengas plata y oro en abundancia y se acrecienten tus bienes, tu corazón se engría y olvides a Yahvé tu Dios, que te sacó del país de Egipto, de la casa de servidumbre, que te ha conducido a través de ese desierto grande y terrible entre serpientes abrasadoras y escorpiones, lugar de sed y de agua, que te alimentó en el desierto con el maná. Versículo 17. No digas para tus adentros, atención a este versículo, con mi propia fuerza y el poder de mi mano me he creado esta riqueza, sino acuérdate de Yahvé tu Dios, quien es el que te da la fuerza necesaria para crear la riqueza. Es decir, el hombre es incapaz de triunfar de la prueba a la que se va a ver sometido por sí mismo. Necesita de la ayuda de Dios. Pero sobre todo, la Biblia es un libro que tiene un lenguaje tan propio que cada vez que alguien dice, huyó al desierto, dice, al lugar del encuentro con Dios. Como que, sobre todo, el desierto en la Biblia va a ser el lugar del encuentro con Dios. Sintetizando entonces, ¿para qué fue Jesús al desierto? No fue para ser tentado por el demonio, sino estando en el desierto, habiendo llegado al desierto conducido por el Espíritu Santo, Jesús va a ser tentado por el demonio. Y vamos a ver las tentaciones primero en el Evangelio de San Marcos, por favor. Capítulo 1, versículos 12 al 13. Marcos 1, 12 al 13. Leo el texto. A continuación, el Espíritu lo empujó al desierto y permaneció ahí 40 días, y mientras estaba ahí, siendo tentado por Satanás. Y luego un detalle muy extraño si lo leemos. Estaba entre los animales del campo, pero estaba en el desierto. Y los ángeles le servían. Hay que tener cuidado. Estamos ante puras imágenes. Así como cuando uno quiere narrarle a un niño y darle una enseñanza, acude a imágenes para ponerle como a nivel de su mundo lo que él necesita. Los evangelistas, inspirados por el Espíritu Santo, acuden también a imágenes para darnos un mensaje doctrinal. Pero estas imágenes son imágenes bíblicas, es decir, recuerdan textos bíblicos para darnos un mensaje profundo. Y analizando parte por parte tenemos que Jesús fue empujado al Espíritu por el desierto, es decir, al impulso del Espíritu Santo. Jesús quiere un encuentro con Dios para reflexionar sobre la manera en la que debe realizar su misión de Mesías y de profeta que ha intuido en el Jordán, después de esa fuerte experiencia de haber sido bautizado por el Padre con el Espíritu Santo. Nos dice Marcos que permaneció ahí 40 días como Moisés en el texto que leímos en el Sinaí. También hemos leído cómo el pueblo estuvo 40 años en el desierto. Ahora Juan, pues los evangelistas van a presentarnos a Jesús 40 días también en el desierto. Es decir, un tiempo previsto por Dios. Literalmente 40 días, no, un tiempo previsto por Dios. Y estando en ese momento de discernimiento es cuando fue tentado por Satanás. Por los evangelios de Mateo y de Lucas sabemos que el tema de la tentación fue la manera de llevar a cabo el plan de Dios. Si Jesús está reflexionando sobre su futura misión mesiánica y profética, el demonio le va a tentar en eso. Eso lo sabemos por los evangelios de Mateo y Lucas que vamos a leer a continuación. Y habíamos comentado un detalle interesante y simpático, que dice Marcos que Jesús estaba entre los animales del campo. El Padre nos decía, ¿por fin estaba en el campo o estaba en el desierto? ¿Por qué Marcos nos habla de estos animales en el campo? Porque quiere pintar a Jesús como un nuevo Adán que está como en el paraíso. Recordemos que Adán en el paraíso, cualquier pintura que ustedes busquen o que descarguen de internet, va a aparecer Adán conviviendo con el león, con el hipopótamo, el cabrito está junto al león y no le pasa nada.
La imagen del paraíso es como un campo donde están todos los animales conviviendo y nadie le hace daño a nadie. Entonces, al decir que Jesús estaba entre los animales del campo, Marcos quiere darnos un mensaje doctrinal. Jesús de Nazaret es un nuevo Adán que está en el paraíso y que, como es el Mesías, va a traer por fin la paz que Dios había prometido. El mesianismo, es decir, el momento en el que el Mesías apareciera en Israel, iba a coincidir o se iba a caracterizar por ser una época de profunda paz. Pero para comprender esta imagen de los animales del campo que estaban con Jesús en el desierto, necesitamos acudir al texto de Isaías 11, que es el que tiene en mente San Marcos cuando escribe este relato. Isaías, capítulo 11. Voy a leer nuevamente desde el versículo 1, porque es un texto sobre el Mesías, que ya habíamos leído en el relato del bautismo, a propósito del Espíritu de Dios que viene sobre el Mesías. Pero vamos a leer después de eso cuáles son las consecuencias de que haya sido ungido este Mesías, de que haya sido equipado por Dios con este Espíritu. Dice el capítulo 11, versículo 1. Dará un vástago el tronco de Jesé, el padre de David. Un retoño de sus raíces brotará. Eso es un texto mesiánico. Un descendiente de Jesé es un descendiente de David. Y reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Dios. Y se inspirará en el temor de Yahvé. No juzgará por apariencias, ni sentenciará de oídas. Juzgará con justicia a los débiles y con rectitud a los pobres de la tierra. En la Biblia, la cualidad máxima de un gobernante son la justicia, la equidad y el derecho. Y el Mesías está adornado con esas características. No juzgará por las apariencias, no sentenciará de oídas. Juzgará con justicia a los débiles, con rectitud a los pobres de la tierra. Herirá al hombre cruel con la vara de su boca, con el soplo de sus labios matará al malvado. Justicia será el ceñidor de su cintura y verdad el cinturón de sus lomos. Entonces, ante un Mesías gobernante con estas cualidades, serán vecinos el lobo y el cordero. Estamos aquí ya hablando de estos animales como de paraíso. El leopardo se echará con el cabrito. El novillo y el cachorro pasarán juntos y un niño pequeño será su pastor. La vaca y la osa pasarán. Juntas acostarán sus crías. El león como los bueyes comerá paja. Hurgará el niño de pecho en el agujero del áspid y en la ura de la víbora. El recién destetado meterá la mano. Nadie hará daño. Nadie hará mal en todo mi manto santo, porque la tierra estará llena de conocimiento de Dios, como las aguas colman el mar. ¿Sintieron? Este Mesías lleno del espíritu de Yahvé, que va a ser un gobernante que gobierne con justicia, con derecho, con equidad. Va a traer una paz mesiánica, pero esta paz mesiánica es descrita como de paraíso, como cuando en el paraíso Adán, Eva, el niñito y los animales convivían y nadie se hacía daño. Y el último detalle del relato de Marcos dice que los ángeles le servían. Los ángeles aparecen como símbolo de la protección divina en el momento de la tentación. Es decir, Marcos nos quiere decir, Dios no abandonó a Jesús en el momento de la tentación. ¿Cómo lo pinta San Marcos? A través de los ángeles mensajeros de Dios. Y pasamos ahora a la tradición de Mateo. La tradición de Mateo y Lucas es muy parecida. Voy a leerlo en el Evangelio de San Mateo. Capítulo 4, versículo 1 al 4, y también en Lucas está en el capítulo 4, versículos 1 al 4. Capítulo 4, versículo 1, Evangelio de Mateo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, sintió hambre. Hemos hablado de los 40 días y 40 noches como de un lenguaje simbólico.
El tentador, ahí está otro nombre dado a Satanás. El tentador se acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mas él respondió, está escrito lo que hemos leído en Deuteronomio. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fijémonos, Jesús ha ido al desierto. Tiene hambre, lógicamente, porque está en un ayuno voluntario. La tentación se le va a aparecer en una circunstancia concreta de la vida. Y esta circunstancia le va a sugerir apartarse del plan de Dios. La tentación es, apártate del plan de Dios. Si Jesús está reflexionando a la luz de Dios sobre su experiencia en el Jordán de ser el Mesías y profeta, a la manera del siervo sufriente de Yahvé, el tentador le dice, si eres hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Y aquí hay que notar, muy importante, dice la traducción, si eres hijo de Dios. No le dice si eres el hijo de Dios, sino si eres hijo de Dios. Si hubiera tenido el artículo determinado él, pudiéramos pensar quizá en la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero como le está diciendo, si eres hijo de Dios, según el texto de 2 de Samuel 7:14, la promesa de Dios al rey David era, siempre habrá un descendiente tuyo en el trono de Jerusalén. Yo seré para él padre y él será para mí hijo. Es decir, en la mentalidad del Medio Oriente antiguo, el rey era como un hijo muy especial de Dios, un hijo especialmente protegido por Dios. Por ejemplo, en Egipto, pensemos, los faraones cuando eran ungidos, jovencitos, se convertían en dioses. En el judaísmo no se convertían en Dios, pero sí se consideraba alguien especialmente elegido por Dios, como que Dios había aprobado su unción y era un hijo suyo muy especial. Pero el demonio de ninguna manera le está diciendo si eres el hijo de Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad. Lo que el demonio ha percibido, como todos los demás en el Jordán, es que Jesús ha tenido una fuerte experiencia, que ha habido un cambio en la vida de Jesús. Jesús debió haber pronunciado alguna palabra de sabiduría y haber hecho alguna acción que llevara al demonio a pensar, este hombre viene de parte de Dios, este hombre es un hijo privilegiado de Dios. Entonces lo tienta en una circunstancia concreta de su vida y le dice, ¿tienes hambre? Convierte esta piedra en pan. El Padre siempre nos decía, Jesús debe de haber pensado, realmente si tengo hambre, el ayuno es voluntario, yo puedo regresar al pueblo más cercano y comprar lo que haga falta de comer. Pero la respuesta de Jesús dice, no voy a tentar a Dios. Es decir, claro, sé que he recibido ciertos carismas, pero yo no voy a abusar del carisma que Dios me dio. Porque los dones y carismas que Dios da para una misión son para el desarrollo de la misión, no para el lucimiento personal. Entonces, la tentación fue de abuso indebido de un don. Y Jesús contestó con la palabra de Dios, según lo que leímos en Deuteronomio 8:3. ¿Por qué con la palabra de Dios? San Pablo nos da la respuesta. Vayamos a la epístola a los Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 10. San Pablo nos va a dar la razón por la cual Jesús acude a la palabra de Dios y de ahí saca la respuesta que evita, saca la fuerza que evita caer en la tentación. Efesios capítulo 6, versículo 10, dice San Pablo, por lo demás, fortaleceos por medio del Señor de su fuerza poderosa. Revestíos de las armas de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no va dirigida contra simples seres humanos, sino contra los principados, las potestades, los dominadores de este mundo tenebroso y los espíritus del mal que están en los aires. Por eso, tomad las armas de Dios para que podáis resistir en el día funesto.
En el versículo 17 dice, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La herramienta ofensiva, el arma ofensiva que hace resistir la tentación es la palabra de Dios. Yo los invito a que busquen el video con la homilía que dio el Santo Padre Francisco cuando vino a México y celebró misa el domingo en Ecatepec, Estado de México. El Santo Padre dijo, la tentación no se dialoga, la tentación se vence con la palabra de Dios. Es decir, el Santo Padre nos dice, recuerde cómo venció Jesús la tentación. En el campo concreto de las circunstancias ordinarias de la vida, el demonio nos va a tentar de abusar indebidamente de dones que Dios nos ha dado. Entonces, busquemos refugio en la palabra de Dios, busquemos fuerza en la palabra de Dios, para como Jesús salir victoriosos de esa tentación. Y pasamos a la segunda tentación, que nos hace ver realmente que el demonio es inteligente. Capítulo 4 de San Mateo, donde nos habíamos quedado. Ahora vamos al versículo 5 al 7. Jesús acaba de citar la palabra de Dios para responder a Satanás. Y entonces ahora el demonio va a hacer mal uso de la palabra de Dios. Y dice así. Entonces el diablo lo llevó consigo a la ciudad santa. Lo puso sobre el alero del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque ya que confías tanto en la palabra de Dios y de ahí sacas tu fuerza, está escrito en el Salmo 91, a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó, también está escrito, Deuteronomio 6:16, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, nuevamente el demonio se dirige, haciendo mal uso de la palabra de Dios, a Jesús Mesías y le dice, confíate al Salmo 91. Tú que tanto te apoyas en la palabra de Dios, confía en su palabra y realiza este acto temerario. Una tentación de vanagloria, de ostentación, de imprudencia temeraria a Jesús Mesías, Hijo de Dios con H minúscula, notemos, Hijo de Dios con H minúscula, aunque en el Evangelio lo tengamos con H minúscula, se está refiriendo a Jesús en su calidad de Mesías, Hijo predilecto, Hijo especial de Dios. Jesús vuelve a la palabra de Dios y con una palabra de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 16, le responde a Satanás. El único apoyo que debemos buscar es Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Vayamos al libro del Deuteronomio para encontrar ese texto. Deuteronomio 6, 16. No olvidemos que solamente yendo a los textos citados es como se conoce la palabra de Dios, es como se entra en contacto con ella, es como se empieza a gustar, pero también con nuestros sentidos, no nada más espiritualmente, sino verla, escucharla, oírla, y se va fijando mucho más, primero nuestra mente y luego pasa al corazón. Capítulo 6 del Deuteronomio, versículo 16. Voy a leer desde el versículo 14. Dice, les recuerdo, el Deuteronomio es un libro que hace una narración de Moisés dándole a los israelitas las últimas instrucciones antes de entrar en la tierra prometida. Y dice, no vayáis detrás de otros dioses, de los dioses de los pueblos que tendréis a vuestro alrededor, porque Israel, tú vienes del desierto, tú no conoces otros dioses. Cuidado cuando entres en esta tierra y se te presenten otros dioses, porque Yahvé tu Dios, que está en medio de ti, es un Dios celoso. Y por favor, entendamos los celos de Dios. El Padre Carrillo nos enseñó que los celos de Dios no son como nuestros celos. Nuestros celos es un amor, pero mal vivido. Un amor como desordenado, por eso se tienen celos humanos. El celo de Dios por su pueblo es el exceso de su amor. Dios es celoso de nosotros, nos tiene un amor excesivo. Dice,
Porque Yahvé tu Dios, que está en medio de ti, es un Dios celoso, tiene mucho amor por ti, no quiere que seas para nadie más. La ira de Yahvé se encendería contra ti y te haría desaparecer de la faz de la tierra. No tentaréis al Señor vuestro Dios como lo habéis tentado en Masá. Guardaréis cuidadosamente los mandamientos que el Señor su Dios los ha prescrito y harás lo que Yahvé considera recto y bueno para que seas feliz. Para que seas feliz. Entonces Jesús, a esa segunda tentación de vanagloria, de ostentación, claro, el demonio le está ofreciendo un mesianismo glorioso. La gente de tu pueblo, Jesús, está esperando un rey Mesías, un ungido desde hace más de 500 años, que Dios suscitara de la casa de David. Aprovechate, tú eres de la casa de David. Muéstrales tu poder, lánzate de aquí. Y Jesús dice, no, mi único apoyo es el Señor y yo no voy a tentar al Señor. Y ahora vamos a ir notando la progresión en la tentación. Primero abusa indebidamente de un don, ahora ostentación, vanagloria. Pero la tercera tentación, los alcances del demonio, llegan mucho más lejos. En el capítulo 4 de San Mateo, nuevamente, volvemos al versículo 8 al 11. Mateo 4, del 8 al 11. Veamos, sientan ahora cómo es una tentación de proporciones enormes. De nuevo lo llevó consigo el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Es decir, el demonio se está revelando como lo que él es. Él quiere recibir el culto y la adoración que solamente le pertenecen a Dios. Y miente y le dice, te daré cualquier reino como si él fuera el dueño y señor de todo eso. Todo basado en una mentira. Él no es el dueño del mundo. Él no es el dueño del mundo. Él es un mentiroso. Vayamos al Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, en el versículo 42. Jesús está en una discusión con los judíos. Juan 8:42. Está Jesús en una discusión con los judíos, en los que ellos dicen que ellos son hijos de Abraham y se sienten lo máximo, y quién es Jesús y qué autoridad tiene. Y en el versículo 42, Jesús les dice, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais a mí, porque yo he salido y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino que Él me ha enviado. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Porque estáis impedidos para escuchar mi palabra. Vosotros, oigan la palabra fuertísima, sois hijos de vuestro padre el diablo, y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Este fue homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y regresen al Evangelio de Mateo, porque no hemos terminado de leer esta tentación. Habíamos leído lo que le ofrece el demonio. Todos los reinos del mundo y la gloria. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Es más fuerte la tentación, es como de unos alcances enormes, porque una cosa es decirle, coge las piedras y conviértelas en pan, y otra cosa es decirte, póstrate y adórame, como si él fuera el rey del universo. Versículo 10, Mateo 4:10. Dícele entonces Jesús, apártate, Satanás. Jesús sí sabe quién es, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. El diablo finalmente lo dejó y entonces se acercaron unos ángeles que se pusieron a servirle. Es decir, en esta tercera tentación, claramente Satanás quiere desviar a Jesús de su mesianismo al servicio de Dios. Hay que tener mucho cuidado con esta tentación, porque es una tentación interior de postrarnos y darle culto a algo diferente de Dios.
Dice el padre Carrillo que esta tentación se hace realidad en nosotros todas aquellas veces en que acudo a algo o a alguien que no es Dios y ahí deposito mi confianza. Incluso cuando me apoyo en mi inteligencia, en mis fuerzas, en, en mi gracia, en mi posición social, en el trabajo de mi marido, en mis capacidades, en los dones que el Señor me ha dado. Cuidado. El único apoyo, la única confianza y la única adoración se le debe de dar a Dios. Y tajantemente Jesús, que sí sabe quién es su interlocutor, le dice, apártate, Satanás. Y vamos a ver nada más un texto en el Evangelio de San Lucas, que no lo tiene Mateo, porque es interesante ver qué sucede al final. Vamos a Lucas 4, en el versículo 13. Lucas 4:13 dice, acabadas las tentaciones, el diablo se alejó de él hasta el tiempo propicio, hasta el tiempo propicio. En el capítulo 22 de Lucas, si ustedes recuerdan también quizá la escenificación de la oración de Jesús en Getsemaní, en la película de la Pasión, Jesús está en un profundo combate contra su voluntad de sobrevivir, de no entregar su vida y realizar la voluntad de su Padre. Es quizá el momento de su suprema tentación. No realizar ese mesianismo como Dios lo quiere, no realizar la salvación de los hombres, sus hermanos, a través de su entrega en la cruz y zafarse de esa situación. Jesús estaba en un combate fuerte. Eso es lo que quiere decir agonía. Un combate muy fuerte. Nos recuerda el texto de Pablo. Nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, es contra los demonios. Y para eso se necesitan herramientas espirituales. La espada del Espíritu dice que es la palabra de Dios. Nada más como una síntesis breve, Jesús no fue tentado nada más 3 veces a lo largo de su vida, sino que significando el número 3 en la Biblia, perfección, en esas 3 tentaciones han querido sintetizar Mateo y Lucas todas las tentaciones que Jesús sufrió igual que nosotros. ¿Cuántas? No sabemos cuántas sufriremos nosotros a lo largo del día. Pero queriendo decir Jesús fue igual que nosotros en todo excepto en el pecado. Los evangelistas han pintado a Jesús sufriendo la tentación. Segundo, venciendo la tentación porque confía y se apoya en la palabra de Dios. Y tercero, las tentaciones siempre serán en el campo de la propia misión. La táctica del demonio respecto de nosotros va a ser también siempre en el campo de nuestra misión. Y les quiero recordar en este momento que el Instituto de Pastoral Bíblica lleva precisamente el nombre de pastoral, porque una vez que se ha leído la escritura y se ha estudiado, hay que hacer una aplicación para la vida, es decir, tratar de entender cómo la palabra de Dios se tiene que ir llevando a la propia vida, se hace una actualización. Bueno, pues sí, yo realmente en mi vida, en tales ocasiones, he sufrido la tentación en el campo de mi misión de esposa, de madre, de amiga, de compañera de trabajo, de abusar de algún don que Dios me da. Ya hicimos esa actualización, pero también hay que dar un paso más. También hay que orar con la palabra de Dios. Y el libro que el Padre escribió tiene una oración muy hermosa que les quiero compartir y dice así: Señor Jesús, tú quisiste someterte a la tentación, pero saliste victorioso de ella. Tú eres para nosotros el ejemplo. Te pedimos, Señor, tu protección constante para salir victoriosos en las tentaciones que nos acechen a lo largo de la vida. Padre, elevamos confiadamente hacia ti nuestra plegaria. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias y hasta la próxima.